Claro, la red donde todo es posible presenta... En Marte Piantini Comenta tenemos la interesantísima entrevista con Ricardo Taveras, quien es el director de Migración de la República Dominicana. Con él vamos a estar hablando acerca de muchos tópicos. Sobre todo, primero ante todo saludos, Ricardo, qué bueno tenerte por aquí por segunda vez. Y hay un tema obligado que ha ocupado los principales diarios nacionales en la República Dominicana. Lo primero es que en el 2007, los honorables miembros de la Junta Central Electoral, hoy repartidos, la mayoría de ellos, en las altas cortes, tomaron la decisión, según mi opinión, de quitarle la ciudadanía a un grupo de dominicanos, muchos de ellos que se encontraban inclusive fuera estudiando, y cuando llegaron ya no eran dominicanos, sino que ni eran haitianos ni eran dominicanos. Se habla de aproximadamente 22.000 personas. El flamante, inquieto presidente de la Junta Central Electoral ha querido un tanto tirarle como un poquito la castaña a la Dirección General de Migración. Ha dicho que tiene 22.000 expedientes y que esos expedientes se los va a enviar a Migración. Hasta el momento, ¿esos expedientes han llegado a Migración? Realmente a la Dirección General de Migración lo único que hemos oído es lo que la Junta Central Electoral ha expresado en torno a que ese tema lo deje en manos de Migración. Nosotros entendemos que podría eventualmente producirse algún tipo de comunicación que no hemos recibido sobre el tema. Nosotros esperamos que la Junta nos explique la situación para poder reaccionar sobre la visión que la Junta tiene sobre el tema. A ver, porque por encima de todo esto, usted es un prestigioso abogado y aparte de eso, fue legislador de la República Dominicana y es un hombre de paso temperado. Vamos a hacer un poquito de historia de todo esto, porque es importante que la gente entienda lo que está sucediendo y sobre todo tenemos una persona aquí que juega un rol importantísimo en esta situación. En el año 2007, repito, un grupo de magistrados, cuando la Junta Central Electoral estaba compuesto por Cámara Administrativa, tomó la decisión a través de una resolución que fue votada en la Cámara Administrativa que presidía en ese momento Roberto Rosario Márquez, y que luego prácticamente fue obligada a que el Pleno la conociera. Era quitándole la nacionalidad dominicana a un grupo de personas que tenían acta de nacimiento dominicana, tenían cédula dominicana, tenían pasaportes dominicanos. En otras palabras, habían adquirido un derecho. ¿Cómo lo adquirieron? No se sabe, y él no viene al caso, pero ya eran dominicanos. Muchos de ellos casados, otros que se habían ido de viaje, etcétera, etcétera. Muchos de ellos militares, hoy coroneles, estaban en ese paquete. O sea, ellos le quitaron la nacionalidad dominicana, inclusive a militares de la República Dominicana. Ahora, ¿qué pasa? Que frente a este hecho se arma una situación definitivamente que comienzan a debatirse tanto en los tribunales internacionales o en instancias internacionales como aquí mismo. Llega el momento en que la situación se hace caótica, comienzan las huelgas, comienzan los paros, comienzan las protestas, y es necesario entonces que el presidente de la Junta Central Electoral, ahora, Roberto Rosario, dé algún tipo de declaración. Y desafortunadamente, como casi todas las cosas que se hacen ahí, la declaración es que tengo 22.000 expedientes. El magistrado Aquino, una especie de canchanchan panaful de Roberto Rosario, viendo la situación entre eso y el problema de la cédula de identidad, hace un voto razonado con la cédula. El magistrado Eddie Olivares hace un voto razonado muy interesante, que dicho sea de paso, se está conociendo ese voto razonado en instancias internacionales. Y
eventualmente en el Tribunal Constitucional. Un voto razonado, un voto crítico sin desperdicio con respecto a esto y de la posible violación a la propia Constitución de la República de parte de esa resolución. Tan pronto se hizo esto, entonces Roberto Rosario, que tiene sus 22.000 expedientes, según había dicho, el magistrado Aquino le inquiere, le solicita que le envíe a su despacho, como de magistrado a magistrado, esos expedientes, que él había dicho que se lo iban a entregar a usted, en su condición. Yo entiendo que es al revés, porque el magistrado Aquino entiendo que es el que maneja la comisión de... Sí, de precisamente. registro civil, y él la mandaría a la Junta. No, precisamente. No entendía que era al revés. Para que usted vea, quien dijo que iba a enviar los expedientes fue el presidente de la Junta Central Electoral. Okay. Aquino, que es el presidente de esa comisión, le dice, bueno, como yo soy el presidente de esa comisión, señor presidente de la Junta Central Electoral, deme esos expedientes para yo entonces estudiarlo y ver qué voy a hacer con ellos, porque él es el presidente de la comisión y que el Pleno conozca definitivamente qué es lo que se hace y decida lo que va a hacer. Ahora, ¿qué dice Aquino? Dice, la Constitución de la República no menciona el artículo 4, pero está en el artículo 4, dice, que yo como poder no puedo deshacerme de lo que la Constitución me ampara a mí en derecho y en deber para llevar a otra instancia esta situación. Y dice, y se va más lejos y dice, esto podría llegar incluso a los tribunales, y en los tribunales podría haber una decisión. Pero nosotros no tenemos que enviar nada, absolutamente nada a migración. Eso es lo que ha dicho Aquino. Lo que ha dicho Roberto Rosario es otra cosa. No aparecen los expedientes, pero tampoco, por supuesto, no se ha enviado, según sus palabras. Yo quiero que usted de nuevo nos diga aquí a nosotros cuál es la opinión que usted tiene con respecto a este grodio, porque eso es lo que es. Mira, yo soy abogado, tal como tú anotabas, un modesto abogado, pero tengo los conocimientos rudimentarios para poder comprender. Abogado, es legislador y director de migración. Tiene toda la categoría para hablar de ese tema. Y actualmente presidente en funciones de la Academia Dominicana del Derecho. Y yo difiero de la percepción que tú tienes del tema. Y lo hago porque, y no tengo temor en hacerlo públicamente, porque independientemente la función no va a cambiar mis convicciones. Usted ha mantenido una posición. Debo ser coherente. Por supuesto. Porque yo fui uno de los que suscribió la instancia en respuesta a otra instancia que apoderó la Suprema Corte de Justicia en una demanda, un apoderamiento directo de inconstitucionalidad. Lo que sí está claro es que ustedes no le han llegado esos expedientes a los 22.000. No, eso no, nosotros no tenemos nada formal, porque obviamente, por lo menos una carta dando una explicación, nosotros en algún Ni siquiera eso. En algún momento esperamos. Okay. Pero también yo comprendo que la Junta Central Electoral me imagino que debe trabajar el tema. El día que vaya a producir algún tipo de comunicación lo hará, y eso tomará su tiempo, porque tampoco es un trabajo tan sencillo. Es un asunto que debe verse individualmente, no se puede tratar de colectivamente. Entonces, porque en esta materia tú no agarras 22.000 actas, como según, porque la Junta oficialmente ha hablado de 19.000. El magistrado aquí nos habla de que es posible que andan por los 22.000, y él es el presidente de la Comisión de Registro Civil. Ahora, yo tengo que ser coherente. En el año 2005, la Suprema Corte fue apoderada en un recurso de inconstitucionalidad por vía directa por un grupo de instituciones de la sociedad civil, y yo, siendo diputado a la sazón, fui de los que suscribió una instancia respondiendo eso, y no me voy a devolver. ¿Se trata de ese caso? Claro. Cuando nosotros vemos este tema, a mí lo que Vamos a decir al país cuál fue la decisión. Te la voy a decir. Yo lo primero que quiero es dejar bien sentado una cosa, que me da pena el debate, la forma en que se está manejando el debate. Porque la forma en que se está manejando el debate es tratando de convertir el problema
en un problema político cuando ya aquí hay un conflicto entre la generación de un problema, un drama humano primero. En base a ese drama humano, los sectores que lo están administrando desde la sociedad civil lo quieren convertir en un problema político, lo cual es un derecho que tienen de hacer todo lo que quieran. Y además hay un desafío institucional. Esos tres ingredientes nos ¿Un desafío institucional aquí? Sí, pues le voy a explicar por qué. Esos tres ingredientes tiene la sociedad dominicana respecto a este tema en lo que yo he dominado como una especie de torre de Babel. Y todo el mundo anda opinando sin detenerse a profundizar y ver los antecedentes del tema. Nosotros, desde el año 1929, asumimos una restricción del tema del jus solis. Nosotros teníamos un jus solis pleno, tú nacías aquí, era dominicano. Desde una modificación que se hizo en la Constitución de la República en 1929 hasta el día de hoy. O sea, hasta la Constitución del 2010. Hasta la del 2010. La Constitución dominicana... Que es la que nos rige. Exacto. Pero eso es para que tú veas los orígenes, los antecedentes del tema. La Constitución dominicana asumió una restricción al tema del jus solis. Eso es para los que hablan de la retroactividad de las medidas. Entonces, desde 1929, la de 1966, que es la que nos atañe, porque la mayoría de esos ciudadanos nacieron al amparo de la Constitución de 1966. ¿Qué ocurre? Esa también la tenía, la restricción. ¿Qué decía esa Constitución? Que restringía el jus solis en el caso de los hijos de diplomáticos y en el caso de los transeúntes. Y no definía claramente la palabra transeúnte. No lo definía. Obviamente, el tiempo pasa, la problemática existía, se produjeron en ese interín inscripciones de nacimientos, que son los ciudadanos que tenemos hoy en día con el problema, y obviamente esas inscripciones se produjeron y se generó este problema en algún momento de la historia, de la vida de todos esos ciudadanos y del país. El legislador que no definió constituyente, no la definió, en el año 2004 establece una definición en el marco de la ley número 28504, que es la Ley General de Migración, donde explica qué entiende que es un transeúnte, al definir que cualquier persona que esté en el país, aún haya sido admitida legalmente, si hubiera transgredido el tiempo de permanencia que le fue concedido, o si hubiese entrado irregularmente al territorio nacional, y aún así también algunos que permanecen en el país legalmente bajo la categoría de no residentes, son transeúntes. Entonces, ahí se produce un efecto en materia constitucional. Cuando un canon constitucional no se define, el legislador, eso se admite en doctrina constitucional, puede definir el tema. Y eso es lo que ha hecho el legislador en el 2004 cuando vota la Ley General de Migración. En ocasión de que se vote esa ley y por esa disposición, entre otras, se somete a la consideración de la Suprema Corte de Justicia una cuestión de principio. La Suprema Corte de Justicia vota el 14 de diciembre del año 2005 una sentencia en la cual, primero, dice que la Constitución puede ser objeto de interpretación. Como de hecho es. Claro, es universalmente aceptado. De hecho, ellos se convertían en tribunal constitucional. Claro, no. Y lo interpretaban a través del control. No, porque tenían, a partir de la reforma constitucional del año 94, cuando se produjo la crisis postelectoral, una de las reformas fue que la Suprema Corte de Justicia iba a actuar además como Corte Constitucional, iba a ejercer el control directo de la constitucionalidad. Porque nosotros tenemos en materia de control directo de constitucionalidad dos formas. El control difuso que ejercen los tribunales. Ahora,
incluyendo la propia Suprema. Más el control directo, que es cuando tú apoderas directamente. Que es la que es donde se para todo ahí. Bueno, la Suprema dice en esa sentencia, Ajá. primero, la Constitución puede ser interpretada. Segundo, el legislador se admite universalmente. Estas son cuestiones doctrinales que se olviden que está hablando el director de Migración. Estamos hablando de un asunto técnico. Además de que puede ser interpretada, la Suprema dice ahí que cuando el constituyente no ha sido, no ha definido, el legislador ordinario puede en la ley establecer las definiciones que entienda pertinentes. Claro. Que es lo que ocurrió con la ley 28504. Pero lo va a hacer el propio Tribunal Constitucional. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Además, asume el criterio de transeúntes esbozado en la ley 28504 como el criterio que el constituyente quiso plantear en el momento en que se concibió la Constitución del 66 y todas las constituciones que se han sucedido desde el año 1929. Hasta ahí ocurre que esa sentencia es una sentencia de principio. Cuando un tribunal constitucional hace una interpretación de un canon constitucional, usted sabe, doctor, que es una sentencia de principio. Por supuesto. Y que en nuestro sistema la única sentencia que tiene un carácter vinculante es la sentencia de principio emanada por la Suprema Corte de Justicia. Cuando hace una interpretación de este tipo, ya eso vincula a todo el orden judicial. Entonces, en aquel momento, porque ahora lo hace el Tribunal Constitucional a través del control de la constitucionalidad. De acuerdo. Sí. Bueno, porque ya el control directo, Sí, claro. nosotros mantenemos aún el control difuso. Claro que lo hace desde el juzgado de paz hasta la Suprema Corte de Justicia. Porque la ya ahora ahora la tiene se deslindó el control directo a un órgano especializado. Pero el constituyente del 2010, en el artículo 277, dice que el Tribunal Constitucional no podrá conocer de las decisiones que han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente aquellas que fueron emitidas por la Suprema Corte de Justicia. Y eso fue parte de las negociaciones. Sí, yo lo veo de esa manera. Eso salió así. Sí, pero no, usted sabe que eso fue una negociación con Subero. No. Que quería una cuarta sala. Pero no, eso estaba eso estaba desde el principio en el proyecto. Porque es ilógico que un tribunal que se fundó a partir de la Constitución del 2010 pueda juzgar situaciones que ya fueron juzgadas en un ámbito en el que él no existía. Sí, claro que sí. Entonces, eso me resulta completamente natural. Esa situación, en cierta medida, pone un candado al tema con aquella sentencia que se repitió y se sostuvo en varias decisiones más. Vamos a ver ahora. Artículo 10 de la Constitución de la República, artículo 18 de la Constitución de la República. Vamos a definir esto y vamos a ver de qué manera esto toca o no toca al caso de la especie que estamos enfocando. Pero eso lo vamos a hablar después de la pausa comercial. No le cambie. Estamos de viaje. Bye. Increíble, yo estoy soñando muy buen trabajo.
Para muchos, el hecho de tener un artículo que antes era el artículo 47 de la Constitución de la República, hoy 110 si no me equivoco, que establece que la ley se aplica para el porvenir y que no tiene efectos retroactivos, exceptuando a las personas que están en su judicio cumpliendo condena, y por ende pienso yo que por analogía se le podría aplicar a ellos. Y estamos hablando del caso de los famosos 22.000 que Aquino, el magistrado Aquino hablaba. El artículo 18, si más no recuerdo, de la propia Constitución de la República del 2010, de esta Constitución, establece de manera clara y precisa los requisitos para ser dominicano. En otras palabras, ¿quiénes son dominicanos? Y dicen, creo que en el literal B, si más no recuerdo, dice que son dominicanos todos aquellos que gozaban de la nacionalidad antes de la reforma a la Constitución de la República. Los que defienden esa posición han agarrado esto y han llevado a través de un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, aunque eso se está peleando también en los organismos internacionales, el hecho de que esos eran dominicanos, porque tenían su cédula, primero podrían sacar acta de nacimiento, tenían cédula dominicana, acta de nacimiento dominicana, pasaporte dominicano, y un buen día alguien estaba de viaje haciendo una maestría, o un militar que estaba en esa situación de origen haitiano, pero que ya tenía su cédula dominicana, que se había enganchado a la guardia y tenía muchísimo tiempo siendo guardia, llegó a coronel, a capitán, a sargento, y de repente alguien un día, unos honorables magistrados le dijeron: miren señores, a partir de ahora ustedes son apátridas, porque ustedes no nacieron en Haití, no son haitianos, pero tampoco son dominicanos, nosotros le estamos quitando su nacionalidad dominicana. Entonces eso crea todo, en la práctica eso fue lo que sucedió. El problema es que estamos partiendo de una premisa falsa. Porque el problema es que se está colocando el problema en el ámbito de la decisión, de la resolución de la Junta Central Electoral. Y el tema no nace ahí, el tema nace en el precepto constitucional. ¿En cuál precepto constitucional? Porque la Junta no es la que dice quién es dominicano o no es dominicano. Por supuesto que no. Quien dice quién es dominicano o no es dominicano es la Constitución de la República. Claro. Y desde 1929 tiene una restricción al tema. Entonces, lo que yo quiero, o sea, yo jurídicamente estoy muy claro, ahí no se está violando nada. En el Pero sentido, entonces lo que dice el 18, de que eran dominicanos los que gozaban de eso en el momento de la Constitución. Claro, pero es que no hay problema con eso. Jurídicamente, óyeme, las leyes tienen sus expresiones. Sí. ¿Y cómo tú las interpretas? En base al texto concreto, ¿verdad? Sí. A la norma y a los principios generales. Porque a veces las leyes se contradicen y existen los principios generales. Por ejemplo, cuando tú tienes una ley anterior, otra posterior y están versando sobre un mismo tema, conceptos diferentes, tú tienes el principio de aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio. Entonces tú tienes una serie de principios generales que son los que guían la interpretación, para eso que estamos los abogados. Cuando la Constitución dice eso, no importa, yo estoy de acuerdo con eso, y eso no significa que se esté vulnerando el derecho de nadie. ¿Por qué razón? Porque una declaración, oye el nombre que tiene, declaración de nacimiento, es eso, una declaración de nacimiento. Yo no he oído que la Junta diga que las declaraciones han sido nulas, simplemente que se han producido en una circunstancia en que no son atributivas de nacionalidad. Bueno, pero en otras palabras le están anulando. Pero óyeme, yo no quisiera orientar este tema porque yo tengo una visión jurídica del tema. No, y además que eso no ha llegado a... Y yo lo que quisiera orientar este tema en un tono positivo. Bueno, pero positivo para 22.000 gente. No, pero positivo hoy, para ellos. Ajá, ¿cómo? Positivo para ellos, porque, fíjate, por eso yo te hablaba del drama humano, No, porque eso del es un drama. problema político que se pretende generar con el tema, y te estaba también hablando del tema institucional. Porque tú no puedes pisotear el Estado de Derecho. Ahora, el derecho, el Estado de Derecho, te abre las posibilidades de tú resolver el problema, porque yo soy partidario de que ese tema sea resuelto satisfactoriamente para esos ciudadanos. ¿Y usted tiene una idea de cómo resolver eso?
Sí, cómo no, eso se puede resolver. ¿Cómo? El legislador lo previó en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y ellos pueden O terminar. sea, mandar eso allá a migración para que migración No sea el que lo resuelva. necesariamente migración, oye, eso es una salida posible. Con la camiona, No, doctor. no, en absoluto. Esos ciudadanos, nosotros podemos crear un procedimiento en el cual ellos terminen y continúen siendo, porque hay una situación, el Estado, eso se fueron recibidas esas actas. En ese momento no existía el libro de extranjería. Al no existir el libro de extranjería y los oficiales del Estado Civil cometer esa irregularidad, porque es una irregularidad, porque inscribieron declaraciones de nacimiento de transeúntes. Ahora, ya el hecho está consumado. ¿Usted cree que yo voy a ser partidario de decir, no, esa gente que se vayan a su país? No es así. Nosotros estamos de acuerdo en que nos sentemos a analizar el tema con frialdad técnica y a buscar una salida que no confronte el Estado de Derecho. Usted habla de nos sentemos, pero cuando usted habla de nos sentemos, usted sabe que yo no veo migración, porque esto no es un tema de migración hasta este momento. Esto es un tema de registro civil. El país, Esto es, cuando no, nos sentemos el país, porque el país, bueno, en porque sentido el país general. está ahora mismo pero esto es un inquieto con tema el tema. de que la Junta Central Electoral, que es la jefa de las oficiales del Estado Civil, tendrá que resolverlo. Tendrá que resolverlo a menos de que ellos no quieran realmente que a ese paquete de dominicanos, que es lo que yo a veces intuyo, no del director de migración, sino del presidente de la Junta Central Electoral, que migración pare las camionas y se lo lleven a todos. Eso no creo que sea lo que esté planteado, ni es lo que Migración haría. Migración, si eventualmente le tocare afrontar el tema, en primer lugar, yo entiendo que debe ser un acto de voluntad. El que es de voluntad. Esos ciudadanos, o sea, nadie puede imponerle a nadie. Si yo entiendo que tengo que reivindicar, pues ellos tienen el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes. No, ellos lo están haciendo a nivel de pues grupo. entonces vamos a esperar que responde el aparato institucional del Estado, porque el problema es que eso no lo podemos resolver en la calle. Ese problema tiene que resolverse por las vías institucionales, porque nosotros somos una sociedad organizada, con sus defectos, que estamos creciendo gradualmente. Claro, pero pero tampoco le vamos a quitar el derecho constitucional. Pero vamos a esperar a ver que, porque ellos... Que tienen de poder protestar. Óigame, mire, no. hay un muchacho que intentó suicidarse. Porque uno lo ve así. Déjeme explicarle. Yo le estoy hablando a usted que soy partidario, que busco una solución. Perfecto. Y esa solución no implica que esa gente puedan ser... Que lo monten en la camioneta, deportados, nada de eso. Esas personas nosotros tenemos sencillamente que asimilarlas, buscar una respuesta adecuada para ese problema y que eso no trastorne la vida de ellos. Entonces, yo no concibo, lo que yo no concibo es que nos detengamos, la sociedad me refiero en general, en esta torre de Babel, cuando nosotros tenemos herramientas para poder resolver el problema de esos que están inscritos. Exacto, porque no estamos hablando de otra cosa. Que están en el registro civil dominicano, esos. Sí. En ese aspecto le voy a decir, tanto los que están de un extremo a otro de la problemática migratoria, no hay diferencia. No hay ninguna diferencia. Yo, que se me ha satanizado de mil maneras, soy un partidario efectivo. Ahora, yo lo que me gustaría es, lo que a mí me gusta por mi práctica personal es buscar soluciones viables, no confrontación, porque este tema que, lo que yo le preguntaba a un líder de esa comunidad, ¿a ti te interesa que te resuelvan tu problema o que sigamos discutiendo el tema? Dice, a mí no me importa. Y si eventualmente tú, por esta situación que se está dando de la sentencia, porque esas son cosas que tú no las puedes obviar. Tú tienes esas son cosas que deben ser ponderadas, variables que deben ser ponderadas. Yo estoy de acuerdo que lo discutamos en un escenario técnico, con frialdad y con un norte. El norte debe ser buscarle la solución a esa gente que está en el registro civil.
Pero esa solución no puede implicar que se pisotee el Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho ¿Qué es de lo que me ellos. dicen, lo que me dicen los que han hablado conmigo? A mí no me importa. Porque algunos me oyen y me dicen, mira, yo te estoy escuchando y hablan conmigo y me dicen, tú tienes razón. Yo lo que quiero es que me resuelvan mi problema. Entonces, yo lo que quisiera es ver esto desde un ámbito propositivo. Vamos a buscar cuál es la vía institucional para resolver el problema. Los asuntos que tienen que ver con la identidad de la persona se tienen que tratar de manera individual. ¿Usted quiere que le diga la verdad? Le voy a decir la verdad. Cuando Roberto Rosario habló, presidente de la Junta Central Electoral, que tenía 22.000 expedientes, mintió al país. Roberto Rosario no tiene un solo expediente de eso en su escritorio. Y no lo tiene por la sencilla razón. Es que yo no Déjeme recuerdo explicarle. que Roberto dijera eso. Sí. Marte. Óigame, yo tengo en mi poder. Yo sé que No, la pero Junta sí escúcheme. dijo en algún No, momento que ese caso se No, pasaría. déjeme explicarle, porque es que yo le he dado seguimiento al caso. Yo me he hecho un especialista en Roberto Rosario. Óigame esto, mire. El magistrado Aquino le envía una carta, una circular, diciéndole, magistrado, como yo soy el encargado de este asunto, deme su expediente. Y eso salió en los medios de comunicación y yo lo reseñé. Y él habló conmigo, el magistrado Aquino. No ha querido nunca venir a un programa mío, no sé por qué, porque él tiene miedo a venir. A pesar de que yo he ponderado la labor que él está haciendo, pero eso es un problema de él. Ahora bien, él sí dijo, tráeme los documentos, a lo que Roberto Rosario le Pero dice, mira, es que no son expedientes. Por ende, no hay tales expedientes. Al final de todo esto, yo lo que pienso, que esto tendrá que resolverse los organismos internacionales o en el Tribunal Constitucional. no son competentes para conocer de esta materia. ¿Y qué hacemos? ¿No lo comemos a los haitianos? Óyeme, ¿A los dominicanos? óyeme, la Corte Internacional de Sí. Justicia, las Cortes Europeas, la Corte Internacional de Justicia Europea y todos los organismos internacionales, incluida esa Corte Interamericana de Justicia que está ahí, en un caso de un ciudadano peruano, que con el Estado peruano, reconoce el dominio reservado de los estados al tema de la nacionalidad. Es una columna vertebral del derecho internacional. Pero usted sabe que no es eso lo que se está discutiendo. Ese problema tiene que ser resuelto aquí. Pero usted sabe que no es eso No lo que hay se está jurisdicción discutiendo. Lo que se está internacional discutiendo para el es tema. que habían 22.000 dominicanos que le quitaron su nacionalidad. Ahora, yo no quiero entrar, ya yo he dicho mi punto de vista. Y además Ahí de en la eso, Junta- usted no ha llegado a eso. Mira, en la Junta, lamentablemente, debe ser dicho, hay un conflicto penoso, lamentable, Sí, claro que sí. lamentable, yo lo lamento mucho. Pero un Porque conflicto porque muy delicado. Esa Junta se veía bastante cohesionada y de buenas a primeras está muy... Si eran 4-1, ahora son muy- 2-3. Bueno, pero está lamentablemente Dice Roberto que dividida. le hicieron un sindicato. Está Eddie la- Olivares y Aquino. Está lamentablemente dividida. Ahora, las reglas de juego son las reglas de juego. Sí. El magistrado aquí no ha perdido sus votaciones. Pero Esa es claro, la verdad. porque son 3-2. Entonces ya, En o sea, eso la, estoy ya- la institución ya En eso yo estoy de habló- acuerdo con usted. habló errada o no, y él ejerció su derecho a razonar su voto, magnífico. Pero no podemos tampoco implosionar una institución tan importante del país. Bueno, pero yo está- en esa parte... Está casi en eso, porque ahí está hablando bueno, el político. pero, ahí está- bueno, No, pero- ahí- no, porque pero usted no puede quitarse la ropa de No, político no la tampoco. puedo quitar y lo veo con pena eso. Sí. Lo estoy diciendo con pesar. ¿Y porque usted cree que esa Junta Central porque son Electoral, mis como está, va a administrar un proceso tan delicado como el de 2016? Le tiro esa a usted porque usted habló como político. O sea, ya se puso el saco de político. Nunca me lo podré quitar. Claro que no, bajo ningún Pero concepto. no, pero de político, no, de amigo de ambos. Sí. Eso debe cesar. Es que Eso Roberto debe se cesar. Roberto se ha peleado con todo el mundo. No es que Roberto se haya peleado, señor. Ahí hay una institución, hay 5 miembros y ya se votó. Lo que pasa, Se magistrado, votó. Ahora se equivocaron, espérate. pero que usted sabe que el origen no son los dominicanos, ese haitianos. problema, El origen es otro. Yo esto, lo que lo veo y lo estoy expresando, tú dices, bueno, habla el político,
con pesar, porque ambos son mis amigos. Claro que sí. Y yo quisiera que ellos entiendan y se salgan un momento de sí mismos y se miren No, Roberto. desde afuera. Roberto no se va a salir de nada. Pero ya la institucionalidad habló Una personalidad muy la institucionalidad habló. muy extraña. Y si usted hizo una reserva y usted razonó su voto, yo creo que ya ellos deben... Para entrar ya a los temas de migración que le interesa mucho, a mí me interesa y le interesa al pueblo dominicano, y culminar con esa parte para irnos a la pausa, decirle que yo dudo mucho, porque eso se va a agravar ese conflicto, yo dudo mucho de que esa Junta Central Electoral tenga la capacidad de poder administrar un proceso tan difícil como el 2016. A mí me luce que ahí tenemos casi una especie de cámara de cuentas. Bueno. No le cambie. Oye, ¿en qué tú estás? Magistrado, la última vez que usted estuvo por acá, usted hablaba de unos carnet que le iban a dar a un grupo de ciudadanos haitianos. Hablamos de la importancia de cómo se maneja lo que tiene que ver con las personas o las empresas cuando solicitan a personal haitiano para trabajar. Hemos visto conflictos importantes, como el caso de la coquera, ahora hay otro problema en Jaina. Se entregaron esos carnets, cuántas personas se han carnetizado y cómo sigue ese proceso. Mira, por ahora ese proceso va lento, pero va avanzando bastante bien. Nosotros seguimos recibiendo nóminas de empresas. En este momento estamos trabajando intensamente en el acompañamiento de las empresas. Tenemos una unidad en el Departamento de Extranjería, que es la unidad de no residentes, que tiene toda una estructura de personal que va acompañando como paso a paso todas las empresas en el tema de la regularización, un registro de ya más de 19,000 empleados extranjeros con vocación de regularización por su parte de sus empresas, y definitivamente tanto las empresas conjuntamente con Migración, y debe ser dicho, el apoyo militante y generoso y unificado del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hemos estado dando todas las facilidades del lugar, está cooperando bastante este sistema y estamos clasificando, porque la problemática básica es que la mayoría no tiene ningún documento. Entonces, pues estamos trabajando eso. Entonces, ahora tenemos conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores un plan de encuentro con la autoridad haitiana, porque digo la autoridad haitiana, sí, claro, porque son la mayoría y es donde radica más el problema de la indocumentación, para que en el marco de la Comisión Mixta Bilateral podamos encontrar soluciones y que la autoridad haitiana priorice la documentación de esa mano de obra que está avalada por empresas en la República Dominicana y que va a contar obviamente con toda la permisología migratoria, laboral, y para nosotros avanzar en el tema. Y creo, vamos ahora, ya próximamente vamos a hacer
otra carnetización en Valverde, vamos a hacer otra carnetización en Barahona. Y estamos muy avanzados con una carnetización. Y esos ciudadanos ya en automáticamente tienen su carnet. ¿Qué derecho le da? Quedan habilitados para trabajar en la República Y por ende Dominicana. entonces tienen acceso, tienen todos los derechos laborales perfectamente y sociales. Con los laborales no hay problema porque aquí ya hace tiempo que se le están dando todos sus derechos laborales. El problema es los derechos sociales, que hay restricciones que la misma ley pone, que ya al ser regularizados y contar con una habilitación, pues obviamente van a poder acceder a la seguridad social y por vía de consecuencia a seguros de salud, a fondos de pensiones y demás. El proceso es muy bonito, es lento por la dificultad de la indocumentación. Pero se comenzó, se está haciendo y se sigue haciendo. Te digo que estamos trabajando ya para hacer 3 nuevos operativos. Qué bueno. Y vamos a continuar. Y no solo eso, no. Nosotros hicimos una propuesta al presidente de la República. Obviamente el problema es que como tocan ciudadanos extranjeros, tenemos muchas veces que trabajar con el gobierno, especialmente el gobierno haitiano, con el tema de la documentación. Nosotros estamos viendo con buenos ojos y nos alegra mucho un proyecto que tiene la Organización de Estados Americanos en Haití, que están empadronando todos los ciudadanos haitianos, creando un padrón electoral básicamente. Sí. Entonces, obviamente eso está ayudando bastante, porque ese es un documento bastante confiable. Según se me ha informado, tienen ya alrededor de 5.500.000 ciudadanos debidamente empadronados con su documentación, y nosotros estábamos estudiando la posibilidad, y ya de hecho yo se lo he propuesto al señor presidente de la República, de ver cómo se autoriza a Migración a emitir documentación provisional a esos ciudadanos que ya tienen empleos aquí, que tienen contratos, que tienen empresas que los avalan, para darle un plazo para el depósito del pasaporte. Porque hay que contar con... Eso agilizaría más todavía. Bastante. Agilizaría bastante y eso podría ir facilitando también el ingreso a la seguridad social, la cotización de esos ciudadanos, que sería quitarle un peso bastante grande al Estado Dominicano. Hay quienes dicen que se gastan alrededor de 3.000 millones. Yo soy de los que, en base a informaciones cruzadas, entiendo que aquí se gastan en los servicios públicos de salud más de 6.000 millones de pesos en curando ciudadanos extranjeros que no están cotizando. Pues exactamente. Entonces, eso es una política de valor estructural, pero además una política de justicia social, porque sí, nosotros tenemos que olvidarnos de ese migrante mendigo. Nosotros en Migración estamos trabajando para cambiar el migrante mendigo por un migrante empoderado como ciudadano. Que eso es un beneficio para ambos países. ¿Qué es lo que no quiero ciudadanos mendigando tratamiento migratorio en los puestos fronterizos? Tampoco quiero, ni el gobierno quiere, ni el presidente Medina quiere, ningún ciudadano extranjero ingresando a la República Dominicana irregularmente, violentando todas las leyes de tráfico de personas, que vengan con su pasaporte, que vengan con su visado, que ingresen dignamente, que no puedan ser objeto de extorsión por funcionarios y de mafias. Especialmente en el área del transporte, que son los que organizan la movilización, porque la gente habla de militares, hay de todo, porque se involucra todo el mundo, pero al fin y al cabo son pequeños peajes, a veces disparates, que se circunscriben hasta a veces a 50 pesos en algunas ocasiones, pero los grandes beneficiarios están en la industria del transporte. Entonces nosotros tenemos que evitar ese proceso de extorsión, dignificando esa migración, que cuando ingrese aquí tenga un seguro social que le permita ir empoderado como ciudadano que cotiza, a curarse, a liberar al Estado de esa carga, y que tenga también al final de su vida un fondo de pensión. Que yo soy partidario personal, porque el gran problema migratorio que hay entre la República Dominicana y Haití
es por el desbalance de las economías. Porque somos dos naciones pobres, una más pobre que otra. Pero tú tienes una nación con un PIB de 54 mil millones de dólares y una con un PIB de 6.200 millones de dólares, el desbalance es obvio. Yo soy partidario incluso de que la riqueza, el ahorro que generen los fondos de pensiones de la mano de obra haitiana en la República Dominicana, a través de convenios que garanticen el ahorro de los trabajadores, pueda ser invertido en proyectos de desarrollo de importancia en Haití que pueda recuperar una rentabilidad para ese ahorro de la mano de obra haitiana. Porque nosotros también tenemos que jugar un tipo de política estructural que indirectamente beneficie, no solo con las remesas, sino, por ejemplo, esa mano de obra que va a estar ahorrando aquí, que va a ir a engrosar los fondos de pensiones. Lo mismo que pasa con los dominicanos allende los mares, o sea, Sí, eso es lo que sucede con el inmigrante realmente. Y yo soy partidario de que vayamos incluso más allá del beneficio natural de la remesa, que esa fuerza laboral, ese ahorro pueda ayudar proyectos que al mismo tiempo que le generen la rentabilidad básica al ahorro de la mano de obra, que a ese mismo tiempo también desarrolle infraestructura en Haití para que impacte en la economía haitiana. Esas son cosas que se pueden estudiar, que nosotros la hemos sugerido, porque lo que no podemos seguir apostando a una migración irregular, desordenada, claro, caótica, que lo que hace es oprimir el ser humano. Usted, y es sabido que migración es una especie como de cenicienta, tiene unas funciones vitales, importantes, sobre todo en este mundo globalizado, que va desde asuntos que tienen que ver con el narcotráfico desde el punto de vista de la gente que entra, hasta el terrorismo. Sin embargo, vemos que migración desde siempre es una institución que no está lo suficientemente tecnificada, que no posee los recursos necesarios para hacer la labor que deba hacer un departamento, una dirección de migración de cualquier país del mundo, sobre todo un país como la República Dominicana, parafraseando un poco a nuestro poeta nacional, que no solamente está situada en el mismo trayecto del sol, sino que está situado en el mismo trayecto de muchas cosas. ¿Cómo van los aprestos, sobre todo en el Congreso, para el préstamo y para la tecnificación de migración? Va muy bien. Ya el Senado aprobó. Yo quiero que usted me diga todo esto, pero vamos a la pausa, que nos están haciendo señas. No. Sí. No le cambie. Estamos de viaje. Bye. Increíble, yo estoy soñando. Muy buen trabajo. Por supuesto, no podríamos nosotros dejar de hacer la pregunta al director de Migración acerca de lo que todos conocemos, un organismo que desde muchos años ha sido una especie de cenicienta, con tanta responsabilidad que tiene la Dirección General de Migración y sobre todo cómo se están haciendo las cosas ahora, porque hay que hacer, si se quiere, una crítica constructiva al doctor Ricardo Taveras. Está haciendo una labor excelente y sobre todo, lo más importante para mí,
muy cristalina, como que las cosas están funcionando desde el punto de vista administrativo y es lógico recibir un apoyo. ¿Qué está haciendo el Congreso y el gobierno con respecto a ese tema? Mira, hay un proyecto con el gobierno de Corea que va a revolucionar el control migratorio a través de la tecnología. Y hay un financiamiento blando de 25 millones de dólares en unas condiciones de 0.20% de interés anual, 10 años de gracia, 40 años para pagar el tema. Creo que es prácticamente una donación. En esos términos, el Congreso fue apoderado por el señor presidente de la República y ya el Senado aprobó el préstamo. Y en va a ser, obviamente pasa a la Cámara de Diputados. Una vez pase a la Cámara de Diputados, pues nosotros ya eso va al Ejecutivo y aspiramos a que eso en un breve, a mediano plazo, unos año y medio, 2 años, vamos a ver otra migración, porque no solo vamos a tener un control electrónico de que cada vez que se ingrese al sistema de una línea aérea, la República Dominicana, a comprar un pasaje desde o hacia la República Dominicana, la Dirección General de Migración va a intervenir ya electrónicamente. Si hubiera algún impedimento para la venta de ese pasaje o para la expedición de ese boarding pass, la línea aérea va a recibir una comunicación electrónica automáticamente de la Dirección General de Migración, porque eso nos va a ayudar a evitar muchos problemas. O sea, que ustedes podrán accesar, tomar todos los nombres, cruzarlo con los organismos internacionales, en este caso, con las Interpol, bases de datos, exacto. La DEA, y entonces decir, mira, pero mira, ahí viene el tal sicario. ¿A quién es que viene a matar ese? Bueno, entonces eso nos va a ayudar bastante. Para la y gente, eso usted lo explicó de esa manera. La gente que está, sí, claro, la gente que está en base. ¿Cuál fue la recepción del? Además de que va desde ese beneficio, porque son muchos. Sí, por supuesto. Porque obviamente eso incluye equipos, incluye entrenamiento, es una revolución tecnológica. Porque hoy en día no se puede hablar de política migratoria sin la incursión de la tecnología. Por supuesto. Entonces, independientemente de eso, vamos a pasar desde un detalle como ese hasta tener puertas de control automáticas de migración. O sea que el mismo ciudadano podrá hacer su chequeo, los ciudadanos dominicanos. A ver si tiene algún tipo de impedimento. No, que cuando tú vayas al aeropuerto, tú mismo puedes hacer tu control migratorio ahí. Bueno, para poder salir. Desde eso. Eso, por supuesto, va a disminuir el problema de corrupción. Eso es un aspecto muy importante. ¿Usted le explicó eso de esa manera a los senadores? Sí, cómo no. ¿Ellos cómo vieron? No, está encantado porque todo el mundo está consciente de la necesidad de que... ¿Por qué esperar tanto tiempo, doctor? Bueno, estamos hablando porque el desarrollo de aplicaciones... Bueno, pero me refiero de la aprobación y comenzar. ¿Cuándo se estaríamos comenzando? Yo debo decirte que el Senado fue muy receptivo porque el tema tiene sometido al Senado... Porque tú sabes que todos los préstamos, todas las cosas pasan por un sedazo técnico primero. Eso debe ir a la ley de presupuesto. Este proyecto está en la ley de presupuesto. Y el proyecto ha ido cumpliendo todos los pasos que la ley de endeudamiento público ha... Por supuesto, el presidente tiene conocimiento de Claro, él apoderó el Congreso. Ok. O sea, él es, podríamos decir... Este es un proyecto... del presidente Danilo Medina. El país tendrá que agradecerle al presidente de Danilo Medina. Qué bueno. Entonces, cuando él ha dado todo el apoyo, pero el sometimiento al Senado fue hace apenas un mes, creo que debe ser un mes y pico más o menos. O sea que el Senado fue muy diligente. Que hay una conciencia de que realmente esto hay que resolver. Lo que tengo que expresarle gratitud al Senado por el nivel con que abordó el tema, yo diría que con la diligencia con que lo abordó. Y ahora aspiro que mis colegas de la Cámara de Diputados pues hagan lo propio. Ese tema, el pueblo dominicano va a sentir la diferencia en cuanto a términos de control migratorio. Independientemente de eso, ya a esta altura, nosotros hemos también, sobre la base de una restricción de gastos y de ahorro, hemos podido invertir también
en ir, porque en lo que eso pasa son muchas cosas las que debemos ir atendiendo día por día. Entonces nosotros también hemos invertido en mejoras tecnológicas. Hoy en día la Dirección General de Migración está interconectada a nivel nacional, todos los aeropuertos. Cada vez que se hace un control migratorio con un pasaporte y un lector pasa un pasajero por el lector, eso llega en 6 milisegundos. Desde Puerto Plata, la medida es 6 milisegundos, depende a la base de datos central. Y ya la Dirección General de Migración está tomando mucho más control de todas las operaciones que se producen migratorias diariamente en todos los aeropuertos, pero no solo en los aeropuertos, en los puntos de control fronterizo. Y ahora vamos a ingresar en una tercera etapa que se va a desarrollar próximamente, que está en proceso, que es los principales puertos del país, por donde vienen cruceros y demás. Concomitantemente con esto, también se ha dotado de la capacidad tecnológica a todos los aeropuertos para recibir y enviar la información avanzada de pasajeros. Eso es un mandato de la ley que estaba insatisfecho, que nosotros lo hemos logrado, que va a significar también un gran avance en el control de los pasajeros, porque ya nosotros vamos a poder auditar todas las operaciones aéreas. Y obviamente desde las operaciones aéreas seguimos con una segunda etapa con las operaciones marítimas y una tercera etapa con las operaciones terrestres. Yo creo que ahí se quedaron algunos temas que es importante plantearlos, señalarlos, y tenemos que tener... Tú ves que hay muchos temas, por supuesto, migratorios. Que no tenemos que estar hablando de los disparates de Roberto Rosario. No me le diga así, no me le diga así al presidente, que es mi amigo y goza de mi respeto. Te pido que guardes tu diferencia cuando tú estés conmigo, porque usted es un hombre celoso de sus amistades. No, yo con los amigos eres mi amigo y todos son mis amigos. Sí. Creo que son caballeros que deben sentarse y comprender. Y dilucidar su diferencia ahí. Las que sean. Gracias, Ricardo, de verdad, de corazón. Será pues hasta la próxima semana, con una nueva entrega de Marte Piantini Comenta. Si Dios lo permite, estaremos con todos ustedes. No le cambien. Claro, la red donde todo es posible presentó